Bueno, empecemos. El teorema, teníamos que ver el teorema del valor medio del cálculo diferencial. ¿Se acuerdan? Que habíamos repasado cómo era para una variable. Nosotros lo necesitamos demostrar para dos variables. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver el cálculo de derivadas parciales de orden superior. Y este teorema lo necesitamos para demostrar el teorema de Schwarz-Clairaut. Entonces, básicamente es o sea, por eso es que necesitamos ver la demostración de este teorema. Suelen tomarlo, pero no es, digamos uno de los teoremas principales. Si tienen que preferir a profesora el teorema del valor medio o el de Schwarz-Clairaut, seguramente les tomaría el de Schwarz-Clairaut. Bueno, para funciones de dos variables, sea f es una función de dos variables independientes, x e y, que admite derivadas parciales. Esas derivadas parciales son continuas en el dominio. Entonces, el incremento total de la función, cuando se incrementan simultáneamente las variables, lo podemos escribir como delta de z0 por el incremento de, igual a delta de x, por la derivada parcial de f respecto de x, en eta 1, epsilon 1, eta 1, más delta de i por la derivada parcial de f respecto de i en epsilon 2, eta 2, donde epsilon sub i varía entre x0 y x0 más delta de x, y el eta sub i varía entre i sub 0 y sub 0 más delta de i. Esos valores de i, o sea, sería epsilon 1, epsilon 2, eta 1, eta 2, el i varía de 1 y 2. Bueno, cuando toman en el final, generalmente se pide identifique hipótesis, acá tienen la hipótesis, escriben el enunciado, remarcan, vuelven a escribir quién es la hipótesis del teorema y cuál es la tesis. La tesis, recuerden que es lo que se quiere demostrar. Nosotros queremos demostrar que el incremento total lo podemos escribir de esta manera. Esto es a demostrar. ¿Sí? Esa es la tesis. Y la hipótesis podemos usar en la demostración. Bueno, el incremento, el delta de Z0, se lo escribe como Z1 menos Z0. Pero ¿quién era Z? Si ustedes reemplazan, fíjense, ¿quién es Z1? Es f de x0 más delta de x y sub 0 más delta de y. Y z0, f de x0 y 0. Entonces el delta de z0 les va a quedar expresado de esta manera. F de x0 más delta de x y sub 0 más delta de y menos f de x0 y sub 0. ¿Estamos? Bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? A esa expresión, fíjense, vamos a sumar y restar este término. Miren, acá tienen un dibujito, perdón, tienen un dibujito de los incrementos. Acá tienen ubicado el punto x0 y 0, tienen con el incremento en y, con el incremento en x, tienen el punto p sub 0 y el punto p sub 1. A este miembro, yo les había dicho el delta de z0 era igual a f de x0 más delta de x, y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y 0. Bueno, a esto lo que vamos a hacer, primero vamos a restar y sumar. Vamos a restar y sumar la siguiente expresión, f de x0 y sub 0 más delta de y. Entonces, el delta de z0 nos queda de la siguiente manera, f de x0 más delta de x y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y sub 0 más delta de y, más f de x0 y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y sub 0. Que es lo que ya tenía. Entonces acá nosotros lo vamos a agrupar de manera conveniente. Esta parte y esta parte. Si ustedes se fijan, en el primer término, aquí, ahí está el incremento, fíjense, esto permanece constante. Y en el segundo término, que está escrito entre corchetes, lo que permanece constante es el x0, miren. ¿Lo ven? Eso lo tienen explicado acá. Miren.
Bueno, a esto, al restar y sumar, lo expresamos como sumas de incrementos parciales respecto de X y parcial respecto de Y. En el primero, ustedes tienen el incremento en X. El I sub 0 más delta de Y permanece constante. Y en el segundo término aparece, fíjense en que el incremento aparece en Y permanece constante el X0. Entonces podemos considerarlo como si fuese de una variable. O sea, en el primer corchete, una de las variables la que permanece constante es la Y, porque permanece constante en el valor I sub 0 más delta de Y. Y en el segundo corchete, el que permanece constante es el valor X0. ¿Sí? Entonces lo podemos considerar a cada uno de esos corchetes como el incremento de una función de una sola variable. En X en el primero y en Y en el segundo. Entonces ahí vamos a usar el teorema fundamental, el teorema del valor medio para funciones de una sola variable. Entonces, a eso lo vamos a poder escribir de la siguiente manera. El delta de Z0 lo vamos a escribir como delta de X por la derivada parcial de F respecto de X en X0 más tita 1 delta de X y sub 0 más delta de Y, que eso es lo que permanecía constante, más en el otro corchete delta de Y, F de Y, X0 y sub 0 más tita 2 delta de Y, que será otra manera de expresar el primer teorema, el teorema en una variable, donde tita 1 y tita 2 varían entre 0 y 1. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, en general es difícil determinar esos valores de tita, del tita 1 y del tita 2. Entonces, de manera conveniente a nosotros, en la práctica, o sea, lo que nos conviene es expresarlo de esta manera. Delta de Z0 igual a delta de X por la derivada parcial de F respecto de X en epsilon 1, eta 1, más delta de Y, F de Y, epsilon 2, eta 2. ¿Estamos? Donde cada uno de esos, ese epsilon I, varía entre X0 y X0 más delta de X. Y el eta sub I varía entre I sub 0 e I sub 0 más delta de I. Donde I es igual a 1 y 2. Pero tengamos en cuenta de que ahí ya quedaría demostrado esto, que es lo que nosotros, a lo cual queríamos llegar. ¿Estamos? Sí, generalmente el teorema se lo aplica más con el epsilon 1, eta 1, que con el tita. ¿Estamos? Entonces, ya escribiéndolo en función del tita 1 y el tita 2, llegamos en realidad a escribirlo en función del epsilon 1 y el eta 2. En general, si ustedes se fijan, el secreto para la demostración de este teorema, uno aplica el teorema del valor medio para una variable, pero es acordarme qué es lo que tengo que sumar y restar. ¿Sí? Eso es lo que se tienen que acordar, qué es lo que se suma y se resta. Y de ahí sale el teorema. Eso es lo que se resta y se suma. Y de ahí se lo asocia de manera conveniente y se aplica el teorema del valor medio para una variable. ¿Estamos? Bueno. También lo tienen enunciado al teorema. Esperen un segundito, quiero mover la pantalla. También lo tienen enunciado para funciones de 3 variables y tienen la generalización para funciones de n variables. Tienen la demostración y tienen para funciones de n variables. Generalmente, si le toman la demostración, generalmente se toma el de 2 variables. ¿Estamos? Bueno, pasemos en sí ahora al tema de hoy, que es derivadas parciales de orden superior. Profe, Diga. en
En el examen ese teórico se toman este tipo de demostraciones, ¿verdad? Sí. En el examen teórico de la primera parte, sí, te pueden tomar demostraciones de los teoremas. Ah, ¿saben qué? Ahora que me acuerdo que nos está faltando, que les dije, derivadas parciales de orden superior, que es lo que vemos hoy, derivada direccional, funciones compuestas y homogéneas, funciones implícitas, diferenciales, aplicaciones. Por eso es que nos faltan 6 clases, eso es lo que no me acordaba. Y cuando vemos funciones implícitas, pueden estar definidas por una ecuación o por un sistema, que eso no vieron ustedes en análisis 1. Bien, sí, en el examen teórico te pueden tomar definiciones y te pueden tomar demostraciones de los teoremas. Es así como si fuese un final, tal cual. Bueno, veamos derivadas parciales de orden superior. Resulta de que ustedes tenían una función de dos variables, supongamos, tenían una función de dos variables, este está muy finito el trazo, tenían una función f de xy, que esta era una z, y bueno, y nosotros la podíamos derivar. A esta la podíamos derivar respecto de x, o la podíamos derivar respecto de y, usando, por ejemplo, esta notación. Bueno, pero esta derivada es una función que depende, sigue dependiendo de esas variables x e y, cada una de estas derivadas. Es decir que a esta derivada la puedo volver a derivar, ya sea respecto de x o respecto de y a esta también la puedo volver a derivar, ya sea respecto de x o respecto de y. ¿Sí? Y así sucesivamente, volver a derivarlas. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver. Primero vamos a ver la definición. La definición es a través del límite. Vamos a remarcar la definición y ya vemos las notaciones. Sea f una función de dos variables x e y, las derivadas parciales primeras, f de x y f de y. Son funciones en x e y, que es lo que yo les decía. Ustedes tienen la derivada parcial de x, son funciones en x e y. Tanto la primera, con la derivada respecto de x, como la derivada respecto de y. ¿Estamos? Si ellas admiten derivadas parciales, tendremos las derivadas parciales segundas. Y que por definición es la segunda derivada de parcial respecto de x dos veces, así se lee, se define como el límite de delta de x tendiendo a cero de f respecto de x en f de x más delta de xy menos f de x en xy sobre delta de x. Si es que ese límite existe y se expresa o se lee como la derivada parcial de f de la función respecto de x dos veces. Fíjense en acá. Aquí, fíjense en que estoy poniendo acá y aquí, ¿ven? ¿Por qué? Porque yo estoy indicando que le estoy derivando, este subíndice me está diciendo que a f la estoy derivando dos veces respecto de x. ¿Estamos? Ya vamos a ver las notaciones que se usan. Bajo las mismas condiciones podemos definir la derivada de segundo orden de f respecto de x primero y luego de y. Se lee en ese sentido con esta notación. Como el límite de delta de y tendiendo a cero, de f de x, xy más delta de y, menos f de xy sobre delta de y. Si ese límite existe. Fíjense, yo tengo esta función, esa función, y yo a esa función la voy a derivar respecto de y. Por eso es que ponemos el incremento en y. Observen bien la notación. Y esa se lee la derivada parcial de segundo orden respecto de x primero y luego de y. Entonces, esta es respecto de x primero y luego de y. Miren si fuese la derivada parcial de f respecto de y luego de x. Fíjense, nosotros tenemos esta derivada. Y a esta la vamos a derivar respecto de x. Como la vamos a derivar respecto de x, tengo que poner el incremento en x. Entonces, por definición es el límite de delta de x tendiendo a cero de f de y de x más delta de xy menos f de y en xy sobre delta de x. Si ese límite existe. Y bueno, y finalmente la derivada parcial de segundo orden de f respecto de y dos veces.
Ya tenemos esta derivada, que es una función, volvemos a derivarla respecto de y. Entonces ponemos el incremento en y. Por definición es el límite de delta de y tendiendo a cero de f de y de x, y más delta de y, menos f de y en xy sobre delta de y, si ese límite existe. ¿Cuáles son las notaciones que usamos? ¿Se entienden las definiciones? Supongo que sí. Sí, profe. Bueno, fíjense bien cómo la escribimos a la definición, ¿no? Bueno, ¿qué notaciones usamos? ¿Qué notaciones usamos? Miren, acá tenemos la notación. Y eso hay que entenderlo un poquito. Miren, si yo tengo la derivada parcial de f respecto de x dos veces, ¿esto qué quiere decir? Que a la derivada parcial de f respecto de x la vuelvo a derivar respecto de x. ¿Estamos? Y esto no era otra cosa que la f de x, la llamábamos f de 1, ¿se acuerdan? Y a esa la volvemos a derivar respecto de x, por eso es f de 1, 1. Esto no es otra cosa que la derivada respecto de x, ¿de quién? ¿A quién la estamos derivando? A la derivada de la función f respecto de x. Y esto entonces igual la derivada segunda de f respecto de x dos veces. No es que la x está al cuadrado, ojo, no. Se lee la segunda derivada de f o la derivada parcial de f dos veces respecto de x dos veces. ¿Estamos? Esto siempre y cuando el z sea igual a un f de xy. Esto no es otra cosa, acá les escribo, esto no es otra cosa que la segunda derivada de z respecto de x dos veces. Miren, si nosotros queremos calcular la derivada segunda respecto de x primero y luego de y, a ver, esta la voy a hacer con otro color. La derivada de f respecto de x y luego de y. Bueno, esto no es otra cosa que a la derivada que teníamos de f respecto de x, la vamos a derivar, pero ahora respecto de y. Entonces esta es una f de 1, 2, que así la denotábamos. O sea que vamos a derivar respecto de y, ¿a quién? A la función derivada respecto de x. ¿Estamos ahí? Y esto no es otra cosa que la segunda derivada de f respecto de x primero y luego de y. ¿Ahí se han dado cuenta de un pequeño detalle? ¿Se han dado cuenta? Que Miren, ha puesto la derivada de x después de la derivada de y cuando es al revés. ¿Puede ser eso? claro, o sea, la notación, pero está bien. Miren, si yo digo la derivada de f, segunda de f respecto de x respecto de y, si uso esta notación, la leo en ese sentido. Así como le escribo. ¿Estamos? Si uso esta notación, que es la notación de Leibniz, esta, la leo en este sentido. Esta notación me dice que primero tengo que derivar respecto de x y luego, o sea, esta, y luego respecto de y. ¿Estamos? En ese sentido va la flechita. Y esta va en este sentido. Entonces, miren, si tenemos que derivar f respecto de y luego de x, ¿esto qué quiere decir? Que a la función derivada que teníamos respecto de y, la vamos a derivar respecto de x. Esto es una f2,1, porque la hemos derivado respecto de y primero y luego de x. O sea que vamos a derivar respecto de x ¿a quién? A la función derivada respecto de y. ¿Ven? Entonces, esto no es otra cosa que la segunda derivada parcial de f respecto de y luego respecto de x. Si va en este sentido, la leo así. Con esta notación, la leo así. Entonces, ojo, porque uno usa muchas veces esta notación, la de Leibniz, y tienen que saber que están pidiendo esto. Primero derivo respecto de y luego respecto de x. ¿Se entiende?
Sí, profe. Bueno, entonces esta es la segunda derivada de z respecto de y primero y luego de x. ¿Estamos? Bueno, estas derivadas resulta de que son funciones. Son funciones, supongamos, de x e y, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Las puedo volver a derivar? ¿Qué dicen ustedes? ¿La puedo volver a derivar? Sí, la puedo volver a derivar. Y miren cómo nos va a quedar las derivadas. Miren, ustedes tenían una función original. Miren cómo es el diagrama. Ustedes tenían una función original que era una función de dos variables. A esa función yo la puedo derivar respecto de x. Pero esta sigue dependiendo de x e y. O la podía derivar respecto de y. ¿No es así? Bueno, a esta, a la derivada parcial de f respecto de x, la puedo volver a derivar. La puedo volver a derivar respecto de x o la puedo derivar respecto de y. A esta derivada la puedo derivar, la f de y la puedo derivar respecto de x o la puedo derivar respecto de y. Cada una de ellas siguen siendo funciones que dependen de x. Entonces, a esta la puedo derivar respecto de x o la puedo derivar respecto de y. X, y. ¿Ven cómo se va abriendo el árbol? A esta la puedo derivar, esto va a ser f de x, y, x. O la puedo derivar f de x, y. Bueno, y a cada una de ellas me va a salir dos flechitas. ¿Se da cuenta? Miren, nosotros tenemos primero una función. Después a cada una de ellas, fíjense que obtenemos dos derivadas. Acá, ¿cuántas obtenemos? Si las volvemos a derivar. ¿Cuántas derivadas vamos a tener? Una, dos, tres, cuatro. Si vuelvo a derivarlas, ¿cuántas derivadas voy a obtener? 8. Bueno, como ustedes tienen dos variables independientes, entonces estas derivadas, fíjense, esto sería, y acá lo anoto con otro color, cuando van a obtener las derivadas va a ser 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, si vuelven a derivar va a ser 2 a la cuarta, si vuelven a derivar va a ser 2 a la quinta. Esas son las cantidades de funciones derivadas que obtienen, porque tienen dos variables independientes, que es la base de esa potencia. Si tuviesen tres variables independientes, ¿cuánto van a ser las derivadas de primer orden? ¿Cuántas derivadas son? 3. 3. Y si las vuelven a derivar, por cada una de ellas obtienen ¿cuánto? Obtendría 6, digamos. ¿Vos decís 6? Mira, voy a hacer acá al costado. O sea, 6, pero más las 3 que ya están, o sea, serían Vos 9. tenés f de x y z. Yo a esta la puedo derivar respecto de x, la puedo derivar respecto de y, o la puedo derivar respecto de z, ¿no es así? Bueno, no pierdan de vista, yo por cuestiones de espacio nomás no escribimos, pero cada una de ellas dependen de x, de y, de z. O sea que a esta yo la puedo derivar respecto de x, la puedo derivar respecto de y, la puedo derivar respecto de z. A cada una de ellas me van a salir tres flechitas. 9. Claro, van a ser 9. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes tienen una función que tiene tres variables independientes, ¿no es cierto? Entonces, en la primera van a obtener 3, porque es 3 a la 1. En la segunda van a obtener 3 al cuadrado. Cuando vuelvan a derivar, van a ser 3 al cubo, y así. 3 a la cuarta, y así va creciendo. ¿Estamos? Esas son las derivadas de orden superior. Si yo, volvamos a las de dos variables. Si yo derivo, si la derivo por primera vez, puedo derivar respecto de x y respecto de y. Entonces obtengo dos derivadas de primer orden. Pero si derivo respecto
la vuelvo a derivar, las derivadas de segundo orden pasan a ser 4, porque es 2 al cuadrado. Si vuelvo a derivar esas derivadas de segundo orden, voy a obtener las de tercer orden, y voy a obtener 8 derivadas. Si las vuelvo a derivar, voy a obtener las derivadas de cuarto orden, que van a ser 16. ¿Se imaginan? Y eso se va abriendo, cada vez tenemos más. La base es 2, en este caso, porque tienen 2 variables independientes. Si tuviésemos 3, la base de esa potencia va a ser 3. 3 a la 1, 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la cuarta, y así. ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. Acá ustedes fíjense, tenemos la definición en forma general para funciones de n variables. ¿Cómo serían las derivadas parciales primeras? Fíjense, de orden superior. Vamos a remarcarla simplemente a la definición. Dice CAF, una función de n variables independientes, definida como z igual a f de x1, x2, xn. Las derivadas parciales primeras, la derivada de f respecto de x1, la derivada de f respecto de x2, la derivada de f respecto de xn, son funciones de x1, x2, xn. Entonces, si ellas admiten derivadas parciales de primer orden, tendremos derivadas parciales segundas. Entonces, la derivada parcial de f de x sub i, acá tengan en cuenta que nosotros ya teníamos la derivada parcial de f respecto de x sub i, y la estamos volviendo a derivar respecto de esa variable x sub i. Entonces tenemos que poner el incremento en x sub i. Va a ser el límite de delta de x sub i tendiendo a 0 de f de x sub i, de x1, x2, x y sub i más delta de x sub i, punto suspensivo x sub n, menos f de x sub i, de x1, x2, x sub i, punto suspensivo x sub n, sobre delta de x sub i. Si ese límite existe. Esa se expresa como la derivada parcial de segundo orden de la función respecto de x sub i 2 veces. Para las cruzadas, digamos, CAF una función de n variables independientes, las primeras que admite derivadas parciales primeras, queremos calcular de derivada parcial segunda. A la derivada parcial de f respecto de x sub i la queremos derivar, pero respecto de x sub j. Si la queremos derivar respecto de x sub j, ponemos el incremento en x sub j. Entonces, por definición, va a ser el límite de delta de x sub j tendiendo a 0, de f de x sub i, x1, x2, xn, x sub j más delta de x sub j, x sub n, menos f de x sub i, de x1, x2, xj, xn, sobre delta de x sub j, siempre y cuando ese límite exista. Y se lee como la derivada parcial de segundo orden de la función respecto de x sub i primero y luego de x sub j. Entonces esto es respecto de x sub i y luego respecto de x sub j. Si escribo la otra notación, va a ser la derivada parcial de f respecto de x sub i primero y luego respecto de x sub j. Perdón, ahí está. Esto es lo mismo, son notaciones diferentes, pero es lo mismo, significa lo mismo. Tengo en el práctico, ustedes tienen que identificar y reconocer las diferentes notaciones. Bueno, sigamos. En esta clase vamos a ver, porque cuando yo les dije, ustedes tienen una función de 2 variables, ustedes pueden derivarlas respecto de x, pueden derivarlas respecto de y resulta de que a esta yo la puedo volver a derivar respecto de x y luego de y. Y a esta la puedo derivar, que ya la teníamos derivada respecto de y, respecto de x. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo estas derivadas son iguales? ¿Cuándo se va a cumplir? No siempre. Y eso es lo que nos dice el teorema de Schwarz-Clairaut. ¿Bajo qué condiciones esas derivadas parciales de segundo orden van a ser iguales? ¿Bajo qué condiciones? Veamos. Este es un teorema importante, es un teorema que se lo toma en el final, ¿sí? Y se basa su demostración en el teorema del valor medio para funciones de 2 variables. Bien, ¿qué dice el teorema? Vamos a remarcarlo. CAF es una función de x y que admite derivadas parciales f de x,
f de y, f sub x, f de xy, f de ix, que son continuas en el entorno del punto P sub 0. Entonces se cumple que las derivadas parciales de segundo orden en el punto x0 y 0 son iguales. Acá estoy diciendo la derivada parcial de segundo orden respecto de x primero y luego de y, en el punto x0 y 0, es igual a la derivada parcial de segundo orden respecto de y primero y luego de x, en el punto x0 y 0. No siempre esas derivadas son iguales. Entonces yo les digo la pregunta, ¿bajo qué condiciones van a ser iguales, chicos? ¿Cuál es la condición que está escrita ahí? ¿Bajo qué condiciones? Porque no siempre pasa. Está subrayado. Cuando sean continuas. Claro, cuando sean continuas esas derivadas, cuando se trate de funciones continuas. Si no, no tienen por qué ser esas derivadas de segundo orden iguales. Bueno, veamos la demostración. Perdón. Bueno, para la demostración tenemos que identificar la hipótesis y la tesis. La hipótesis es que tenemos una función de dos variables independientes, esta es la hipótesis, se la vuelve a escribir en el final, tal que esa función admite derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y, la derivada de segundo orden respecto de x primero y luego de y, la derivada parcial de segundo orden de f respecto de y y luego de x, y que son continuas en el entorno del punto P sub 0. ¿Sí? Tomamos un punto P sub 1 de coordenada x0 más delta de x y sub 0 más delta de y que pertenece al entorno del punto. La tesis es que las derivadas parciales cruzadas son iguales en ese punto P sub 0. Bueno, para la demostración vamos a considerar una función auxiliar, una función g de x. Esa función auxiliar va a estar definida en el intervalo x0 más delta de x. Esa función auxiliar, ¿cómo se la define? Se la define como f de x y sub 0 más delta de y menos f de x y sub 0. Esta es una función auxiliar. Entonces, para la demostración necesitamos definir esa función auxiliar. Bueno, si nosotros derivamos, fíjense, la vamos a derivar respecto de x. Entonces, como g es una función que depende de solo la variable x, denotamos fg'. Entonces, esto va a ser la derivada de f respecto de x, ¿en dónde? En el punto x y sub 0 más delta de y, menos la derivada de f respecto de x en el punto x y sub 0. Si ustedes se fijan, o sea, el incremento, acá es g', acá pongo bien, ¿sí? Para que se note, el incremento de g de x en el p sub 0 en función del teorema del valor medio para una variable, porque ustedes si se fijan, es como que la x permaneciera constante y ustedes están poniendo el incremento en y sub 0, ¿ven? Entonces, por el teorema del valor medio, ¿qué vamos a escribir? ¿A qué va a ser igual? G de x 0 más delta de x menos g de x0. Entonces, por cómo está definida la función, por el teorema en realidad, esto va a ser delta de x por g' en épsilon, ¿sí? Donde ese épsilon varía entre x0, donde esto varía entre x0 y x0 más delta de x. Bueno, pero ¿cómo está definida esta función? Acá escribimos por cómo está definida en la ecuación 1. Si ustedes se fijan y reemplazan, esto va a ser f de x0 más delta de x, coma, y sub 0 más delta de y, menos f de x0 más delta de x, y sub 0.
menos, que es el menos este que tengo acá, chicos, menos, si quieren acá lo ponen entre corchetes, menos f de x0 y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y 0. ¿Estamos? Esto es esa diferencia de acuerdo a cómo está definida por 1. Pero esto no es otra cosa que igual a delta de x por g' de epsilon. Pero g' de epsilon es la derivada de f respecto de x en epsilon y sub 0 más delta de y menos f de x en epsilon y sub 0. Todo esto entre corchetes porque tienen una diferencia. Ahí hemos utilizado 1 y 2. Entonces, a partir de la función auxiliar, defino la función auxiliar, la derivo, aplico el teorema del valor medio y luego uso 1 y 2 por cómo estaba definida. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir ambos miembros en delta de i. Como el delta de i tiende a 0, o sea, es distinto de 0, entonces podemos hacer la división. Y luego tomamos el límite, y luego tomamos el límite de delta de i tendiendo a 0. Entonces, en el paso siguiente, fíjense que nos dice, dividimos ambos miembros en delta de i. Y tomamos límite, por lo que nos va a quedar el límite. Acá tendría que escribir límite de delta de i tendiendo a 0 de toda esta expresión f de x0 más delta de x y sub 0 más delta de y menos f de x0 más delta de x y sub 0. Tengo que tomar esto por las propiedades del límite. El límite de una suma, de una diferencia, es la diferencia de los límites, siempre y cuando esos límites existan. Entonces tomo límite acá, igual a el límite de delta de i tendiendo a 0 de delta de x por f de x, epsilon y sub 0 más delta de i, menos f de x, epsilon y sub 0 sobre delta de i. Por definición, esto, lo que tenemos acá, ahí lo voy a remarcar, por definición, esto lo que tenemos acá no es otra cosa que la derivada, igual que lo que tenemos acá, porque si ustedes se fijan tienen el incremento en y, no es otra cosa que la derivada parcial de f respecto de y en x0 más delta de x y sub 0. Y acá tienen la derivada parcial de f respecto de y en x0 y 0. ¿Estamos? Y esto no es otra cosa que, fíjense que también tienen el incremento en y, es la derivada de f respecto de x y luego de y. ¿Estamos? Eso por definición de derivada. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir en ambos miembros de esta, de 3 podríamos decir, dividimos acá en 3, dividimos en delta de x y tomamos el límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces, de nuevo, por la definición de derivadas parciales, esto voy a borrar, de nuevo, por la definición de derivadas parciales, fíjense, ahora tomamos cuando el delta de x tiende a 0. Entonces, esto no es otra cosa que la función derivada respecto de y, y ahora la hemos derivado respecto de x. Eso es por definición de derivada. Y esto, como el delta de, fíjense, como el delta, esto es distinto de 0. Ah, sí, está bien, tiene un espacio ahí. Delta de x tendiendo a 0, esto no es otra cosa, como hemos dividido en el delta de x, se ha cancelado con ese delta de x, ¿estamos? Entonces me queda la derivada de f respecto de x y luego de y en epsilon, esta sub i. Pero no pierdan de vista que ese valor epsilon estaba comprendido entre x0 y x0 más delta de x. Entonces, si el delta de x tiende a 0, el epsilon va a tender a x0. ¿Sí? Entonces, por lo que
Aquí me queda en el primer miembro, me queda la derivada parcial de segundo orden respecto de y y luego de x en el punto x0 y 0, y en el segundo miembro me queda la derivada parcial de f respecto de x primero y luego de y en el punto x0 y 0. ¿Y qué es lo que nosotros queríamos demostrar? ¿Estamos? O sea que el secreto de la demostración de este teorema es acordarme que tengo que definir una función auxiliar, esa función g donde depende de una sola variable. Esa función g la derivo y luego hago la diferencia de g de x0 más delta de x menos g de x, aplicando el teorema, perdón, del valor medio. Luego hago esa diferencia en base a cómo está definida la función g. En el paso siguiente dividimos en delta de i y tomamos límite de delta de i tendiendo a 0, por lo que me queda la derivada de f respecto de i. Luego volvemos en esa igualdad a dividir en delta de x y tomar el límite cuando delta de x tiende a 0, por lo que me aparecen las derivadas parciales de segundo orden. ¿Estamos? Y vemos que efectivamente son iguales. ¿Qué les parece el teorema? Fácil, difícil. Para estudiarlo, siempre hay que estudiarlo de manera que ustedes vayan razonando. O sea, sí lo van a tener que memorizar. Yo no les digo que no, pero para que lo puedan memorizar, tienen que ir razonándolo, tienen que ir entendiéndolo. Si no, es difícil de que lo memoricen. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Lo voy a repetir hasta que lo recuerde. Claro, lo tienen que repetir, pero tienen que ir razonando. Ajá, ¿cómo era la función auxiliar? Bueno, ¿cómo la derivo esa función auxiliar? ¿Cómo aplico el teorema? ¿Cómo hago esa diferencia? Ah, ¿en cuánto tengo que dividir? Y ese valor es el cual el límite tiende a delta de i tendiendo a 0. Y así. Pero tienen que ir razonando el teorema. Bueno, Profe, diga. en la condición esa de la continuidad que debe tener la función, Sí, ahí dice que debe ser continua en el entorno del punto. sí. ¿Eso significa que tiene que ser continua en todo su dominio o solamente en ese entorno? No, en el entorno de ese punto. No en todo su dominio. Ah, perfecto. Ahorita vamos a hacer un ejercicio donde apliquemos el teorema. En realidad ustedes no van a tener problemas. ¿Cuáles son funciones continuas? Y que cuando la derivan, saben que esas derivadas van a ser continuas. ¿Qué funciones conocen ustedes que saben que son continuas? Miren, yo les digo una fácil. Una función polinómica. ¿Acaso no es continua? Sí. Bueno, miren, por ejemplo, miren, esto no va en el teorema, ¿no? Pero miren, si ustedes tienen así, x cuadrado y al cubo más xy, supongamos. ¿Es una función polinómica? ¿Es una función continua? Si yo la derivo respecto de x, ¿es continua? Sí. Sí, Sí. porque voy a obtener una nueva función polinómica. Si la derivo respecto de y, también es continua. Y las cruzadas también. Habría que buscar en qué punto donde se verifica la igualdad. Pero esas funciones son continuas, no tienen problema. Bueno, para ese tipo de funciones es donde se dan las condiciones para poder aplicar el teorema de Schwarz-Clairaut. ¿Estamos? Ya vamos a hacer un ejercicio. Quiero mostrarles. Bueno, por supuesto que acá tienen ahí, fíjense, el teorema de Schwarz-Clairaut para funciones de n variables. Y tienen, digamos, la demostración. En general, si les toman, les van a tomar el que les acabo de explicar para 2 variables. El de n variables no. ¿Qué dice? Dada una función de n variables independientes, f de x1, x2, xn, que admite derivadas parciales, f de x, f de y, f de xj, f de x
la derivada parcial de segundo orden respecto de x sub i primero y luego de x sub j, la segunda derivada parcial de f respecto de x sub j y luego de x sub i, las cuales son continuas en un entorno de un punto p sub 0, entonces se cumple que las derivadas parciales de segundo orden, las cruzadas, son iguales en el punto p sub 0. ¿Estamos? Pero siempre es bajo la hipótesis de que son continuas. Si no, no funciona el teorema. ¿Estamos? A ver dónde está la flechita. Acá está. Yo quería resolverles para que terminemos algunos ejercicios donde calculemos las derivadas parciales. Por ejemplo, en esta me piden de segundo orden y también quiero hacerles uno donde veamos el teorema de Schwarz-Clairaut. ¿Sí? Les iba a hacer este para el teorema de Schwarz-Clairaut y después alguno de estos para las derivadas parciales. Empecemos con el de Schwarz-Clairaut que lo tenemos ahora, ¿sí? Ah, no, primero vamos a derivar. Miren, derivemos. ¿Cuál quieren que haga? Del ejercicio 1. ¿Cuál quieren? Elijan. I, 2i, 3i, 4i. Ustedes díganme y yo los resuelvo. El 6. El 6. Bueno, a ver, dice el 6. Dice z. No, f de x y, bueno, igual al logaritmo neperiano de x más y. Bueno, derivemos. Entonces, este es el ejercicio 1, apartado 6i. Tienen una función f de x y, la cual está definida como logaritmo neperiano de x más y. Bueno, calculemos. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? Si estamos derivando f respecto de x, ustedes no tienen que perder de vista que la y se comporta como una constante. Bueno, ¿cuánto vale la derivada? A ver, díctame. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo? 1 sobre el logaritmo de x más y. 1 sobre el argumento, x más y. ¿Sí entendí lo que me querías decir, Darío? Bueno, 1 sobre x más y por la derivada del argumento, que en este caso es 1. Porque la derivada de x1, la y se comporta como una constante. Entonces, si yo la derivo a la constante, va a ser 1 más 0. ¿Estamos? Bueno, si derivamos f respecto de y, si derivamos f respecto de y, la x la tengo que considerar como una constante. ¿Cuánto me da esa derivada? Derivo el logaritmo, me va a dar 1 sobre x más y, o la derivada respecto del argumento, que va a ser 1. A estas derivadas las puedo volver a derivar. La derivada de f respecto de x la puedo volver a derivar. A ver, la derivemos respecto de x primero, ¿les parece? A ver, ¿cuánto va a ser, chicos? Si tenemos que derivar respecto de x, tengo que pensarla a la y como una constante. Bueno, a ver, ¿cómo la van a derivar? Esto hagan de cuenta que ustedes tienen 1 sobre x más 5. ¿Cómo se derivaba eso? No escucho nada. Poníamos como una potencia negativa y aplicábamos Bien. ¿Y entonces cuánto va a ser? A ver, ¿se animan a dictarme? menos 1 sobre x más y al cuadrado. Bien. ¿Todos están de acuerdo? O todos, mejor dicho, todos han entendido por qué me queda así la derivada. Bueno, si no hablan, entonces porque supongo que sí lo han entendido. Bueno, a esta derivada la puedo volver a derivar, pero respecto de y. ¿Cuánto va a ser la derivada? Ah, sí, se han entendido, dice. Muy bien. Si estamos derivando respecto de y, la x la tengo que pensar como si fuese una constante.
¿Cuánto me va a dar? Lo mismo, como ha dicho el compañero. A esto, yo voy a borrar el 1 por una cuestión de espacio. Esto es lo mismo que tener x más y elevado a la menos 1, porque así me conviene escribirla para poderla derivar. ¿Sí? Entonces me va a dar lo mismo, en este caso me va a dar menos 1 sobre x más y elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, justo han elegido un ejercicio que sí se da las condiciones, pero bueno, a ver, justito han elegido el ejercicio. Bien, cuando derivan acá f respecto de y, la vuelven a derivar respecto, pero ahora de x. Entonces, ¿cuánto les va a dar? Acá la tienen que pensar, si están derivando respecto de x, que la y es una constante. Entonces, ¿cuánto les da la derivada? Les va a dar igual, les va a dar menos 1 sobre x más y elevado al cuadrado. A ver, voy a elegir otro yo. A ver, ya les digo. El 2, que lo tengo copiado. ¿Por qué? Porque quiero que vean que no siempre les va a dar igual, sino es del mismo, pero el 2i. Es del mismo enunciado, donde nos piden las derivas parciales. A estas les voy a dejar para que ustedes hagan el f de i. Les va a dar lo mismo. Miren, en este nos daba z igual a x cuadrado y más coseno de y menos y seno de x. Esta. Bueno, pregunto. ¿Cuánto vale la derivada de z respecto de x? Si estamos derivando z respecto de x, la y es una constante. ¿Cuánto vale, chicos? ¿Me dictan? 2x y más Sí. o menos seno. No. Menos Sería coseno. seno de y. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué pasa si derivamos z respecto de y? La x la pienso como constante. Acá estamos haciendo ya otra derivada. A ver, ¿me dictan? X cuadrado Bien. menos seno. Menos seno de y, perfecto. ¿Algo más? ¿Nada más? Menos seno de x. Menos seno de x. Perfecto. Ahí han derivado respecto de y. Bueno, fíjense, la z de x es una función, esa derivada sigue siendo una función que depende de x e y. Es por eso que la podemos volver a derivar. ¿Y cuánto va a ser z de x? Calculemos. La z de x tienen que seguir pensándola a la y como una constante. Entonces, a esta función la tengo que volver a derivar. Si ustedes en el ejercicio me ha quedado que la tengo que acomodar porque hay expresiones que la puedo simplificar o sacar como un denominador, bueno, la acomodo primero a la expresión, a la derivada parcial de z respecto de x y recién la derivo. ¿Estamos? Bueno, ¿cuánto me da? 2i Ajá. ¿Nada más? más seno Más y es en x. Más y seno de x. Perfecto. Y si a esa derivada de z respecto de x la derivamos pero respecto de y, la x es la que permanece constante en ese caso. Bueno, entonces, a esta derivada, que es esta, la puedo derivar respecto de x, ya lo hicimos. Ahora quiero que la volvamos a derivar, pero respecto de y, ¿cuánto sería? 2x más seno de x. 2 más Seno de x. Seno de x. ¿Alguna duda? ¿Entienden cómo se deriva? Profe, Diga. capaz que me hice un lío, pero ¿por qué queda más seno? ¿Qué no se deriva la y?
Claro, y si vos estás derivando la y, el seno de x, ¿qué pasa a ser? Si la x es constante. O sea, pero no sale del z de x de arriba, o sea, de la... Ah, perdón, sí, sí, sale del z de x de arriba. Perdón, gracias. Ahí está. Bien, gracias por la corrección. ¿Entienden por qué? Miren, porque la que estamos derivando es esta. No la miro a esta. No la miro a esta, ¿no? Esta no. Bueno, entonces yo estoy derivando respecto de y. Si derivamos respecto de y, hay que corregir, miren. Entonces la x es constante, entonces nos va a quedar 2x por la derivada de y, que es 1. Bien, menos la derivada de y, que es 1, por la constante, que es coseno de x. Ahí está corregida, chicos. Quedaría menos, profe. Ah, perdón, menos, tienen razón, gracias. Ahí está. Bien, 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 gracias. Vamos con la otra. A esta la miro, siempre la miro a esta, porque a esta es la que voy a derivar. A esta ustedes la pueden derivar respecto de x o la pueden derivar respecto de y nuevamente. Entonces obtenemos la derivada parcial de segundo orden. A ver, quiero derivar la z que tenemos respecto de y. A ver, la derivemos respecto de x. Si la estamos derivando respecto de x, tienen que pensar la y como una constante. Bueno, a ver, dícteme. 2x. Ajá. ¿Nada más? Coseno de x. Más o menos. Más coseno de x. Ajá, pero está precedido de un signo menos, entonces me queda menos. ¿Estamos? Bueno, a esta, que ya la tenía, la z de y, la voy a derivar, pero nuevamente respecto de y. Entonces tengo que pensar la x, la tengo que pensar como constante. Entonces, ¿cuánto me da? menos coseno de y. Ahí. A ver, la miro, perdón. A ver, espera. Deme un segundito que ahí está. Tengo que derivar respecto de y, va a ser menos coseno de y, ¿me dijeron? ¿Así me dijeron? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. A ver, Diga. nosotros hacemos al derivar, digamos, acá en z, cuando pone doble vez x, ahí derivamos, digamos, dos veces, que no, x con respecto a x. A ver, vamos de nuevo. ¿En cuál tenés la duda? Cuando hacemos la primera derivada, Bueno, respecto de x o respecto de y. Así la con miro. respecto a x. Bueno, estoy mirando esta derivada. Ajá. Después Bien. hacemos la segunda derivada con respecto a x ¿Sí? también. Y quedaría de abajo. Claro. Bueno, sí. O la puedes derivar respecto de quién. O de y también. Ah, Claro, exactamente. Eso es lo que, por eso les expliqué el diagrama. Sí, así es. Ustedes tienen, les vuelvo a explicar, miren, acá de paso, miren, las derivadas parciales de segundo orden, las cruzadas son iguales. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con función que es continua y tienen una polinómica con trigonométrica y esas son continuas en todo el dominio. Entonces, en cualquier punto se va a cumplir la hipótesis del teorema de Schwarzschild porque las derivadas parciales son continuas. Santiago, deja de escribir. Bueno, miren, ustedes tenían la función z. La función z es una función que depende de dos variables, de x e y. Entonces yo les dije, ustedes pueden derivar a esa z, la pueden derivar respecto de x o la pueden derivar respecto de y. Esas siguen siendo funciones que dependen de x e y. Para el compañero que recién me preguntaba. Entonces, a cada una de ellas, a esta, la podés volver a derivar. ¿Respecto de quién? Respecto de x, o la podés volver a derivar, pero si vos ya tenías respecto de z, de x, perdón, la derivas respecto de y. Que eso es lo que hice ahí, en el ejercicio. Y a esta también, la podés derivar respecto de x, o la podés volver a derivar respecto de y. Y así, a cada una de ellas, como dependen de x e y, las podemos volver a derivar. ¿Estamos? ¿Se entiende? sí, profe, ahora se me entiende.
Bien. Porque ahí para estos ejercicios hay mucho que dice, verifique la siguiente ecuación y les dan, qué sé yo, les dan z, les dan la función, supongamos, y les dicen, bueno, verifique la segunda ecuación, verifique que 2 por z de x menos 3z de y es igual a z, supongamos. Así ese tipo de ejercicio. Pero les van a dar específicamente cuál es la función para que se cumpla esa condición, ¿no? Se usa mucho esto en ese tipo de ejercicio, van a ver en el práctico. Bueno, justo me he elegido dos que se cumplen la hipótesis del teorema de Shor-Clairaut. Miren, a ver, quería ver otro. Lo que yo les decía, que veamos porque bueno, también fíjense, fíjense en el ejercicio que les decía, ¿sí? Se va a cumplir la hipótesis del teorema de Shor-Clairaut. ¿Por qué? Porque justamente está formado por funciones que son una combinación de funciones polinómicas con funciones trigonométricas. Entonces acá, si quieren, se los hago. Miren. Si nosotros derivamos f respecto de x, la y, imaginariamente, yo la tengo que pensar como una constante. ¿Sí? Entonces, acá si quieren, o sea, lo anotan hasta que ustedes se acostumbren a eso. Bueno, si derivo respecto de x, me va a quedar seno de y más y coseno de x más y. Estamos derivando respecto de x. Si yo a esta la vuelvo a derivar, pero la quiero derivar respecto de y, porque yo quiero ver que las cruzadas son iguales. Entonces, si derivo respecto de y, ahora la que pasa a ser constante es x. Bueno, entonces a esta que ya la tenía derivada respecto de x, la vuelvo a derivar, pero ahora respecto de y. La derivada del seno es coseno. Acá si derivo este término me queda 1 coseno de x más 1. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Vamos a derivar la función f, pero la vamos a derivar ahora respecto de y. Entonces, la x tengo que pensarla como una constante. Entonces, mi función original la derivo, pero ahora respecto de y. Entonces, si es respecto de y, ¿cuánto me va a dar? ¿Me dictan ustedes? Seno de x más seno de x. Estamos derivando, ¿y el x no va a quedar como una constante? Miren, derivo el primer término. ¿Cuánto me da la derivada del primer término respecto de y? La x la tengo que pensar como una constante. ¿Cuánto me da? X coseno de y. Me va a dar x coseno de y. Bien. Derivo el siguiente término. ¿Cuánto me da? Seno de x. Más Más seno seno de x. Ajá. Y derivo el último término. ¿Cuánto me da? más x. Más x. Perfecto. Son las reglas de derivación. Vuelvo a derivar. Pero ahora esta derivada que la tenía respecto de y, la voy a derivar respecto de x. Entonces obtengo la segunda derivada parcial de f respecto de y primero y luego de x. Entonces en ese caso tengo que pensarla a la y como constante. Bueno, entonces dícteme. A esta la vuelvo a derivar, pero la estoy derivando respecto de x. A ver, ¿me dictan? Sería coseno de y. Coseno de y, ajá. La deriva del seno. Menos coseno de La deriva del seno. ¿No es positivo? Coseno de x. Más coseno de x, Más coseno de x, más 1. 1. Entonces, fíjense en cómo son esas derivadas. Iguales. Iguales, porque estamos trabajando justamente con funciones continuas. Esta se va a verificar en cualquier punto del dominio. Bien, ¿qué es lo que queríamos demostrar? ¿Alguna duda?
Bien. Bueno, ahí detengo la grabación y ya la voy a